gracias por invitarnos, por ser parte de este primer foro. Como bien ha dicho la presentadora, mi nombre es Raquel Martínez, formo parte del equipo de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial y de la Viceconsejería de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales. Como bien decía la presentación, pues desde 2021 llevo trabajando en esto que son las redes de las enseñanzas profesionales. Quería acercarles el tema de las redes en la orientación profesional. Queríamos que estuviera presente porque vertebra todo lo que es la estrategia de la Viceconsejería, lo que es la parte de la orientación profesional. Como muchos de nosotros no somos de Canarias, pues quería dar un poquito de contexto a lo que es la presentación. En primer lugar, vamos a hablar del pasado, y del pasado hablamos del pasado aquí, desde nuestro territorio, desde Canarias. Cuando aparece la Ley Orgánica del 2002, nosotros evidentemente teníamos formación profesional en nuestro territorio, pero ya con esta ley habla de dos aspectos fundamentales, que es la información y la orientación profesional. Nosotros ya ahí se comienzan a hacer cosas aquí en Canarias, sobre todo porque a partir de esa época comienzan los planes canarios de formación profesional, con 3 objetivos que se reparten a lo largo de todos los planes que ha habido desde ese momento. Uno es aumentar la competitividad del tejido productivo de la economía canaria, mejorar la empleabilidad de la población activa a través del refuerzo y de la cualificación e incentivos a la generación de empleo, e impulsar la ocupación de la población activa canaria. Estos objetivos, de diferente manera, siempre han estado dentro de la estrategia del Gobierno de Canarias desde incluso antes del año 2000. ¿Por qué? Pues ahora vamos a poner. Porque somos un territorio muy alejado. Y por eso, a partir de que Europa, bueno, pues no vamos a gastar la media hora que tengo en explicar nuestra posición en el mundo, pero sí que es cierto que aparecen el Fondo Social Europeo, los FSE, que seguro que alguno de ustedes también lo recuerda y habrá hecho algún tipo de actuación en esto, y somos territorio ultraperiférico, Canarias, y con el resto que ven ahí. Y eso nos hace, pues, tener este otro contexto que tiene nuestro territorio, que los que somos de aquí lo vivimos y que los que son de fuera pues nos perciben de esa manera. Somos un territorio fragmentado, un territorio lejano a lo que sería el gobierno central, cercano a otros contextos, a otras dimensiones territoriales, que está África, América, que nos hace además ser especiales en cada territorio, en cada isla, pero compartir algo. Y ese compartir algo nos hace que tengamos per se un aislamiento y al mismo tiempo una necesidad de hacer red, una necesidad de conocernos, de ser un territorio único dentro del mismo mar, y verdad que alguien se acordará, los canarios saben de lo que les hablo, ¿verdad? Somos 8 islas ahora dentro de un mismo mar. Vale. Entonces, lo que les enseño aquí es los ferries. Los barcos que nos unen. Igual que nos unen eso, nos unen muchísimas otras cosas. Entonces, si algo tiene nuestro territorio, en Canarias en especial, es que hacemos por formar red, hacemos por conocernos y hacemos por acoger. Supongo que el resto de territorios también, pero es algo que creo que nos pone en el Atlántico en un lugar especial. Esto se une, ¿y por qué les cuento todo esto? Porque esto se une a que de esos fondos, del Fondo Social Europeo, pues aparece un proyecto que se llama el proyecto Enlaza. Enlaza agentes y enlaza personas para poder lograr cosas. Esos objetivos que hablábamos de la competitividad, de intentar incrementar la empleabilidad de nuestra población, de acreditarnos y cualificarnos, ¿no?, a una población que bueno, pues sí que es verdad que tiene determinadas peculiaridades debido muchas veces a ese mismo territorio, a esa lejanía, a esa realidad dispar, incluso dentro de la misma isla, ¿no? Ese proyecto Enlaza, hablamos de un hito que en el 2018, el curso 18-19, hablamos de 65 centros que se reparten dentro de los centros integrados de formación profesional, que ya en ese momento estaban asentados en el territorio. ¿Y esto a qué nos lleva? Al presente, para no liarnos. Ya saben nuestro pasado, no venimos de nada. Ahora con el presente y manteniendo como eje vertebrador de lo que es la Ley Orgánica del 22, la formación profesional y la orientación profesional como
distintivo, continuamos con el trabajo realizado. Y ese trabajo realizado, pues en Canarias, entre otras muchas acciones, porque realmente tanto desde cualificaciones profesionales y orientación, de orientación educativa en la Dirección General, de ordenación de las enseñanzas también continúa, y otros servicios que hablaremos, otros agentes también continúan realizando orientación profesional. Conformamos aquí en Canarias lo que son las redes de las enseñanzas profesionales. Y ahí es donde vengo a comentar. Tenemos una resolución que les pongo aquí y somos 4 redes: innovación, emprendimiento, orientación y calidad. ¿Por qué somos 4? Porque lo que hacemos son 4 redes para articular la transversalidad dentro de la formación profesional. 4 redes que lo que pretenden es el objetivo es acoger al sistema más allá de la formación. Todo eso que hablamos de las habilidades blandas, de todas esas necesidades que tiene la formación profesional en sí y que no son cubiertas per se cuando solo aplicamos el currículum. Entonces ahí aparece la red de innovación, con lo que sería sobre todo base tecnológica y enfoque emprendedor, la red de emprendimiento, la red de orientación de la que vamos a hablar ahora y la red de calidad. 4 redes para articular la transversalidad y 4 redes interconectadas. Disculpen porque al leerlo se me ha pasado bueno. 4 redes interconectadas. ¿Por qué les digo esto? Porque seguimos en red y no trabajamos de manera aislada. Entonces, estas 4 redes plantean proyectos entre sí que luego repercuten en todo lo que sean las enseñanzas de formación profesional. Tenemos proyectos de innovación en 3 modalidades en las que la orientación profesional aparece y se despliega. Tecnológico, investigación aplicada y emprendimiento e innovación. Luego les contaré a qué me refiero exactamente, pero en investigación aplicada tenemos uno centrado también en la orientación profesional y en uno de los objetivos que tenemos dentro de la orientación. Ciclo de calidad de CABET, lo que es la red de calidad, en lo que se centra, en esa propuesta de automejora desde los centros. Tenemos con la Agencia Canaria de Evaluación, tenemos la encuesta inicial al alumnado de FP, que nos presta muchísima información de lo que está pasando, de dónde viene nuestro alumnado, y el estudio sobre la inserción laboral en la formación profesional en Canarias, que también nos ayuda a ver exactamente cómo está el sistema y qué está pasando con nuestros egresados. Redes que conectan. Entonces, vamos ya al exterior, empezamos a movernos sobre ese territorio del que hablábamos, ese territorio fragmentado pero conectado. Tenemos 180 centros en este momento, 175 que imparten enseñanzas de formación profesional y 5 que serían las escuelas de arte. Esos 180 centros se integran en redes que están coordinadas por los centros integrados. ¿Se acuerdan que antes hablábamos de esa figura? No quería meterme de lleno en lo que era el centro integrado, pero el centro integrado de FP coordina esas redes y esas redes a su vez están coordinadas por nosotros desde la Dirección General, por un equipo formado por varias personas que coordinan cada red. Redes a su vez conectadas entre sí. Cuando bajamos al siguiente escalón, hablamos del centro en sí. En los centros educativos nosotros tenemos esta disposición. Tenemos, una vez que coordinamos desde la Dirección General, los centros integrados coordinan a cada una de sus redes, formada por varios centros, y esos centros a su vez tienen una comisión que llamamos la comisión cíclope. Eso significa que viene a decir que son todos los representantes de cada una de las redes dentro de los centros educativos. ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos? Vamos a centrarnos en la red de información y orientación profesional. Dentro de esta red, lo que tratamos va más allá. Nos acercamos a la siguiente red. Hemos hablado ahora, ¿verdad? Me he centrado en el sistema educativo, pero la red de orientación se abre a todo el sistema. Hacemos red con el resto de agentes. ¿Qué buscamos? Apoyar la labor de información y orientación a los ciudadanos en relación con las posibilidades de formación y empleo. Pretendemos provocar ese movimiento en cada una de las personas que se acercan al sistema. ¿Cómo lo hacemos? En integración y en red
con otros agentes. Dentro del sistema educativo hemos hablado de los centros integrados de formación profesional, de los institutos de educación secundaria, de los centros de adultos. Tenemos a la Dirección General, y pongo DG porque hablamos no solo de nuestra Dirección General de Formación Profesional y Ciencias de Régimen Especial, sino también de cualificaciones y de las otras que conforman la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte. Pero también hablamos de las oficinas de empleo, de las agencias de desarrollo y de las ONG y de las asociaciones. Estas últimas, sobre todo las que conforman el tercer sector, pero también hablamos de las asociaciones de empresarios, de las asociaciones de trabajadores. ¿Por qué? Porque en todos ellos hay personas que orientan y necesitamos esa conexión para poder hacer el engranaje correcto del sistema, de esas redes. ¿El objetivo que tiene la red de información y orientación profesional? Pues el básico, evidentemente, ¿verdad? Informar y realizar la orientación profesional. Como compromiso por la ley, por el Real Decreto del 659, en todas las etapas educativas, eso es lo que nos dicen, hay que experimentar en la etapa de primaria el conocimiento profesional, sobre todo en todos los momentos de transición, y ahí es donde nos acercamos al siguiente paso, y también haciendo bastante foco en la prevención del abandono, en eso que hablamos de reorientación, tanto para el que viene y lo deja, como para el que no termina de entrar por alguna razón, por algún requisito, y tenemos que reorientar y conocer el sistema para poder movernos en él. Luego el siguiente objetivo es reducir la brecha de género y favorecer la empleabilidad. ¿Por qué esto? Porque pues esto sí que pasa en todos los territorios. Tenemos perfiles de alta empleabilidad, perfiles profesionales que realmente no son demandados y realmente no tenemos personas formadas para poder cubrirlos. Tampoco tenemos el alumnado no opta, o el posible alumnado no opta por esa formación para poder cubrir esos perfiles profesionales. Entonces tenemos que trabajar en eso. Todos los territorios estamos en ese mismo asunto. Y luego el cambio de estereotipos vocacionales. Y ahí no estoy diciendo nada nuevo, ni nada que podamos hacer realmente ni en un año, ni en 2, ni en 3. Porque esto pues sí que es un trabajo más de hormiguita, el ir cambiando, el ir dotando a la población de esa otra mirada, de ver cómo las profesiones no tienen sexo ni género y realmente pues incluso los perfiles profesionales con mayor empleabilidad no tienen por qué estar ligadas a un género o a otro. Y luego, por último, tenemos otro objetivo que es la información, asesoramiento sobre acreditación profesional. Y de ahí que estemos en este foro. ¿Por qué? Porque sí que tratamos de hacer la difusión del proceso y la creación de itinerarios formativos y profesionales. El sistema se nutre de esas otras experiencias donde el alumnado que llega a la formación profesional al grado D entra con ese perfil más profesional, con ese perfil que nos da la otra mirada. ¿Cómo hacemos esto? Con esta organización. Las compañeras de Cataluña hablaron de los puntos de información y orientación profesional, pues nosotros en nuestro territorio lo tenemos dentro de los centros integrados de formación profesional. Nosotros tenemos en cada centro un punto de información y orientación profesional con unas atribuciones y con unas funciones. Y una de ellas es el acompañamiento durante el proceso de la acreditación profesional. El antes, el durante y el después. ¿Para qué? Pues para poder hacer eso que hablábamos de esa empleabilidad, de buscar el camino, de acompañar, básicamente. También dentro del centro integrado forman parte de la red de empleabilidad. Y aquí pues las asociaciones que hablaba antes, ese tercer sector, esos agentes sociales, conforman esa red de empleabilidad. ¿Para qué? Porque uno de los fines que tiene el punto de información y orientación profesional no solo es informar y orientar, que eso está claro, derivar. Somos una red porque sabemos a quién llamar y sabemos cómo decirle a ese ciudadano que llega, que está perdido en este mar de asociaciones, en este mar de agentes, de posibilidades, sabemos encauzarle
y conseguir, ¿se acuerdan el ferry y esa trayectoria? Pues hacer ese itinerario con esas personas. ¿Cómo hacemos esto? Porque sobre todo los centros integrados están muy vinculados a la ciudadanía. Nosotros tenemos ese acceso a esos centros, es muy fácil llegar a ellos. En los territorios tenemos, pues los centros integrados conforman una red muy amplia. Y en todas las islas existe un centro integrado donde hay un punto de información y orientación profesional. ¿Qué pasa? Que esos ciudadanos, pues sí, si nos conocen y vienen, vienen. Pero nosotros aquí en Canarias encontrábamos que teníamos, vamos a llamarle una población cautiva, la de los centros educativos. Y ya no hablo solo, cuando digo población cautiva me refiero, seguro que todos ustedes habrán visto, bueno, pues es verdad, la orientación que se hace en cuarto de la ESO, ¿cierto? Y en segundo de bachillerato sobre la FP. Pero nosotros, las personas que se acercan a los centros educativos no son solo alumnos, se acercan familias, son profesores, se acerca toda la red que conforma un centro educativo, también se nutre del conocimiento de los agentes que están en ese centro educativo. Por eso ahí la red se extiende a los IES. Entonces, esos centros integrados lideran 19 redes. Y esas 19 redes lo que hacen es que coordinan la orientación profesional en el IES, en los CEPAS y en los SEA, junto a los equipos de orientación educativa, ¿no? Son el apoyo, son un profesor de formación profesional que conoce el sistema, que nosotros hacemos porque conozca el sistema. Hay veces, cierto, hay profesores que se manejan mejor que otros, pero nosotros hacemos porque se conozca el sistema y nos dirigimos a ese alumnado y familia. Primero al alumnado como vía de entrada, pero las familias y al profesorado. ¿Por qué? Porque si algo sabemos cuando conformamos una red, y ahora les remito a lo que seguro que algunos de ustedes saben la teoría esa de los 6 grados de separación, ¿verdad? La teoría de los 6 grados de separación, la teoría sociológica, aquí las que son sociólogas, bueno, sociológica, pero de esas de libro, ¿vale? De esas que venden bestseller. Nos dice que se hizo un experimento en Estados Unidos y entonces se mandaron cartas para ver cuál llegaba al presidente de los Estados Unidos. Y se vio que si uno se empeña, puede llegar a cualquier persona del planeta que te propongas en menos de 6 personas. Nos separan de cualquier persona del planeta menos de 6. Y ustedes dirán, ¿qué va? Ni de broma. El compañero me mira como, pero eso no es verdad. Pues sí es verdad. A partir de ese experimento, que fue un experimento, pues bueno, pues de esto es como un arte de magia, ¿verdad? La ilusión. Pues no, la ilusión es cierta. Luego se replicó ese experimento y se comprobó que las redes es lo que nos une como seres humanos. Nosotros somos animales sociales. No somos animales que estemos en el desierto y podamos sobrevivir, ¿no? Aquí tengo presentes a muchos pedagogos que saben, ¿verdad? El salvaje de Aubiron, de Truffaut, es una película que nos muestra cómo los niños no evolucionan si no están dentro de un grupo social, ¿no? De las normas, y no solo de las normas, sino del acompañamiento, que es lo que hacemos en las redes, acompañar, ir de la mano en esa transversalidad. Entonces, ¿por qué los grados de separación? Y ahora volvemos otra vez. Porque eso que hablamos de alumnado y familia es el boca a boca. Yo puedo ver algo en la televisión, puedo ver una difusión, puedo ver un cartel, me puedo ver la experiencia de un grado, acredita tu profesión. Pero si yo pregunto a alguien al que tengo cercano y ese alguien me sabe contar, me sabe decir, ahí es donde damos el paso. Ese es el clic que queremos hacer. Y por eso, pues transformamos un anuncio, una campaña en algo más. En lo que es el apartado, ¿se acuerdan que nuestro trabajo, uno de ellos está centrado en las acreditaciones profesionales? ¿Por qué? ¿Por qué estamos centrados en eso? Porque podríamos decir, ¿eso pertenece a otra dirección general? Pues yo de eso no hablo. Pues no. ¿Por qué? Porque acreditar significa proporcionar una salida a una persona que puede ser que eso sea el cambio vital que necesita. Y eso es lo que nosotros damos. Como dice nuestro director general, damos, el director general mío no, yo tuve una directora, el director general de cualificaciones, damos la salida, damos como no corro, yo nado,
El dorsal, damos el dorsal. Yo nado y en natación pues se dan gorros con números. Entonces, damos el dorsal. Y el dorsal no solo te proporciona la entrada dentro del sistema de formación profesional, no solo te da la posibilidad de ir y conseguir un empleo mejor o de vislumbrar, te da un mejor autoconcepto. Y un mejor autoconcepto proporciona esa otra visión del mundo que es al final lo que va a repercutir en que todo esto funcione. Y cuando digo todo esto no me refiero a las acreditaciones, me refiero al mundo en general. Cuando volvemos a lo de las familias, una familia cuyo padre o madre no tiene un buen autoconcepto, no va a ser un buen educador. Y eso al final todos lo vamos a sufrir porque ese niño es el que está en las aulas y eso es lo que terminamos. Entonces, por eso necesitamos que haya agentes educativos que puedan a ese padre y madre, a esa persona que acompaña a ese educando, darle esta idea, proporcionarle, decirle, no, es que tú puedes ser ese ejemplo para ese chiquillo o ese ejemplo para ti mismo y poder avanzar. Y con ello, ¿se recuerdan el objetivo que teníamos de la economía canaria? Pues emplear a la ocupación activa. Bien, volvemos y ya afinando en la intervención. Acreditación de las competencias profesionales. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero, formando a los agentes implicados, porque sí, todo el mundo ha oído hablar de esto, pero nadie sabe exactamente. Cuando tiene que explicarlo es más complicado. Entonces ahí tenemos a los compañeros de acreditaciones que siempre, todos los años, nos proporcionan una formación para aquellos docentes que forman parte de la red y para los orientadores educativos, para que se propague esta información. Y también para la red de empleabilidad canaria, que está conformada también y donde los centros integrados forman parte. También hacemos una difusión directa e indirecta entre los agentes educativos y los agentes externos. Es decir, siempre que vamos, vendemos el producto. Esto es como la teletienda. Aquí no sale nadie sin saberse esto. En cualquier sitio, en cualquier feria, en cualquier ponencia que damos, siempre hablamos de esto. Es más, ¿se acuerdan las 4 redes que decíamos? Pues en las 4 redes tenemos incluido el proceso de acreditaciones. ¿Por qué? Porque se nutre, porque con el emprendimiento es con la que más fácilmente tenemos la vía, porque muchas de las personas que acreditan han sido emprendedores y pueden contar su historia, y porque creando historias creamos lo siguiente, itinerarios. Eso es algo que estamos trabajando desde el año pasado y perfiles profesionales e itinerarios formativos. Es lo que más estamos, desarrollando. ¿Por qué? Porque con el ejemplo se aprende y porque nosotros mismos en los centros integrados de FP y en lo que serían los centros educativos que tienen formación profesional, queremos que exista ese, o sea, venimos con una competencia, con una unidad de competencia acreditada, ¿qué puedo hacer, dónde puedo llegar, hasta dónde, qué es lo en qué me puedo versar ese itinerario formativo profesional? Entonces, creamos itinerarios y y proporcionamos esa información a todos los agentes. Y por último, la información y acompañamiento, porque al fin y al cabo nuestra red, la de orientación profesional, es la que quizás siempre acompaña. En los centros integrados mucho más, porque hacen todo ese proceso, el ciudadano viene, pregunta y aunque lo derivemos, pues siempre tiene ese punto de partida. Siempre sabe que vuelve y siempre termina volviendo para poder crear ese itinerario junto al orientador profesional o orientadora profesional en el CIF. Pero también a ese alumnado. ¿Y por qué le digo al alumnado? Porque hay veces que nos ocurre que hay alumnado, ¿se acuerdan que teníamos lo de prevención del abandono? Pues hay alumnado que abandona. Pero ¿qué hacemos? Cuando hacemos la reorientación, buscamos el grado C, buscamos exactamente qué es lo que has hecho en tu carrera y a veces descubrimos que esa persona puede acreditar y que gracias a esa acreditación podemos reorientar esa carrera profesional, ese itinerario. A veces incluso descubrimos itinerarios, perfiles híbridos, ¿verdad? Y que aquí en Canarias se dan mucho porque tenemos mucha micropyme y mucha pyme y hay mucha gente que dice, no, yo es que soy polivalente, valgo para todo, he trabajado de todo. Bueno, pues ese trabajo de todo conseguimos realizar
itinerarios mixtos, itinerarios híbridos, nuevas profesiones con otras perspectivas más cercanas a ese territorio fragmentado del que hablábamos. Y bueno, pues ya con esto casi que acabo. Nosotros tenemos los puntos de información y luego la orientación profesional. No voy a entrar porque no sé muy bien si funciona, ¿no? Pero nos desplegamos a través de lo que son las web, Internet, pero sí que es cierto que nos hemos dado cuenta que muchas de las personas que acreditan no manejan la competencia digital. Y de ahí que también tenemos una red que no nombramos y que muchos territorios comparten, que es la red de capacitación digital, de centros de capacitación digital, donde nuestro objetivo ya el año pasado formamos a 3.000, igual me equivoco, 3.500, creo que eran 3.481, pero vamos, personas en competencias digitales. Muchas de las personas que formamos en esa red, que llegan a los centros de competencia digital, luego acercamos al proceso de acreditaciones, porque una de las cosas que hacemos es abrirles al portal, a estos portales, y de repente es como les enseñamos el bosque y no solo el árbol, y eso pues hace que esa red se vuelva a activar. Y con eso es todo. Gracias.